Estamos en Navidad, pero la vida sigue. Y sigue su agitado curso en Haití, en Ucrania, en Israel, en Estados Unidos con el fenómeno de Donald Trump. Y aquí en República Dominicana seguimos con nuestras virtudes y nuestros problemas de siempre. Y uno de los temas que de alguna manera ha ocupado la atención en los últimos casi meses, sobre todo semanas, es el tema de la reforma laboral. Un proyecto que fue depositado por el Poder Ejecutivo en el Congreso Nacional por vía del Ministro de Trabajo después de varios años de intento de poner de acuerdo al movimiento sindical con, digámoslo así también, el movimiento patronal o los patronos. Y bueno, llegaron a consenso en muchos puntos, pero ya sabemos todos que no fue posible poner a empresarios y sindicalistas de acuerdo con el tema de la cesantía laboral. ¿Qué hizo el Ejecutivo? Bueno, que envió el proyecto de reforma al Congreso Nacional con los consensos alcanzados y dejó claramente establecido que el gobierno no apoyaría ninguna medida que afectara los derechos ganados de los trabajadores. Aquello fue como dar el campanazo en medio del ring y dejar a empresarios y movimiento sindical que se enfrentaran, pero ya el gobierno no era el árbitro pasó a ser el Congreso Nacional y en ese proceso estamos. Hoy tenemos con nosotros a don Rafael Pepe Abreu, conocidísimo dirigente sindical, presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical y una de las voces que más banderas ha levantado en este tema de la reforma laboral. El punto de discusión, el punto de enfrentamiento, el punto de no acuerdo es el punto de la cesantía laboral. ¿Y en qué momento estamos? Estamos en el momento en que los patronos, los empleadores, como suele decirse, hicieron una propuesta alrededor del tema de la cesantía laboral. Y sobre ello es que queremos centrar precisamente esta conversación con nuestro invitado, que lo es don Rafael Pepe Abreu. Le invito a que nos acompañe. Don Rafael Pepe Abreu, usted está como vestido de Navidad, elegante, buen mozo, listo para los dulcitos, la carnita de suerdo. Usted no come pavo. Ese es el que yo prefiero. El pavo, sí. A pesar de su sabor. A pesar de eso. El pavo tiene mala fama. Sí. Dicen que es lindo pero insulso. Así mismo es, así mismo es. Sin embargo, o sea, usted el cerdito no me llama mucho la atención. No me diga. Mire, esa es una debilidad del ciudadano presidente. Así es. El cerdo, a él le gusta y particularmente el chicharrón. Eso lo veo, sí. Yo sí. No soy muy fanático de Dicho esa parte. Dicho por él y buscado cuando están en los ágapes. Él busca su cerdito y él mismo se sirve. Bueno, pero lo importante es que usted está listo para su Navidad, su ponchecito crema de oro, su traguito rejuvenecedor y un poco, ¿verdad?, hablando con la esposa, los hijos, los nietos, que esa noche siempre se toman la mesa para sí y entonces le brindan a los abuelitos. Qué bueno, me alegro tenerlo por acá para hablar de un tema que usted domina sobremanera, que es el tema de estas negociaciones. Esta semana al final hemos visto la presentación en la comisión bicameral, no es bicameral, la comisión senatorial, de dos figuras icónicas en términos del derecho laboral. Don Rafael Alburquerque, quien fue vicepresidente de la República, es un maestro del derecho laboral, no solo en República Dominicana, sino en toda América Latina,
es coautor del actual Código de Trabajo y además es asesor de ustedes, de las organizaciones sindicales. Y también a don Milton Ray Guevara, que ya está haciendo vida pública después de su fructífero paso por la presidencia del Tribunal Constitucional de República Dominicana, un jurista muy reconocido, con altos estudios en distintas áreas del derecho y que también es un coautor del actual Código Penal. Ambos dijeron no toquen la cesantía. Yo quiero, como decimos en mi campo, empezar por el principio. Y lo hago porque en estos días una persona me sorprendió preguntándome, ¿qué es eso? ¿Por qué la cesantía laboral se discute tanto? ¿Qué es exactamente la cesantía laboral? Y yo le paso la pregunta a un experto como usted. Usted sabe, bienvenido, que le puede agradecer, ¿verdad?, la invitación. Yo debo decirle que en mi última comparecencia aquí motivó, escrito, por ejemplo, de una persona como Juan Yadó, que escribió refiriendo que al ver la entrevista, él se puso a hacer como una especie de investigación de esa figura de la cesantía y cómo operaba en diferentes países. Y después trajo a colación un artículo de Arimendi Díaz Santana, esta comparecencia, donde refirió un episodio que inclusive se ha quedado como inédito y muchas veces aparenta que la discusión de la cesantía comenzó como en años recientes. Ya. Entonces, aprovecho el cuestionamiento suyo para referir que la cesantía inclusive ha sido un tema tan llevado y traído en todo este proceso, que una ley como la 8701 sobre seguridad social discutió la cesantía. O sea, llegó a discutir la cesantía. Entonces Arimendi, que fue coautor, pero fue también la persona que por cierto acaba de publicar un libro con la historia de la seguridad social en la República Dominicana, un libro muy hermoso. Y que redactó inclusive esa ley prácticamente. Sí. Por supuesto, Milton Ray Guevara fue, usted lo mencionó, era ministro de Trabajo en ese tiempo. Entonces, él refiere a un episodio que por poquito, bienvenido Álvarez Vega, se lleva la cesantía. Un episodio así, aparentemente así. Usted sabe que reunido, nosotros a raíz de que esa ley tenía, la 8701, mucha presión por su aprobación de sectores de poderes fuertes. Cuestionamiento de los médicos, como siempre, y cuestionamiento nuestro por el tema pensiones, pero también por el tema cesantía. Entonces, el tranque más fuerte se dio en una mesa por el tema cesantía laboral, el más fuerte, el que impedía prácticamente el sometimiento. Y entonces ahí apareció una idea que aparece plasmada en un artículo de esa ley, en el artículo 50 de esa ley 8701. Cuando usted lo lee, usted dice, pero esto no es propio como de una ley, porque el artículo establece lo siguiente, que a los 18 meses de estar en vigencia la ley 8701, se haría un estudio para estudiar la posibilidad de cambiar el actual modelo de cesantía por un seguro de desempleo. Pero oiga, bienvenido lo que decía, y ahí fue que tuvo la salvación, el candado. Dice así el artículo, que ese seguro de desempleo debería contar con la no objeción de ninguno de los tres sectores concernidos en el tripartismo. ¿Por qué, bienvenido? O sea, gobierno, empresario y trabajadores. Sí. ¿Por qué eso aparece ahí? No aparece porque el gobierno lo pidió, ni lo pidieron los empresarios. Eso lo pusimos nosotros. ¿Por qué? Por temor
a que cualquiera de los gobiernos, el mismo que era de Hipólito en ese tiempo, o cualquier otro, lo vetara. pues, pudiese ponerse de acuerdo con los empresarios, ¿verdad? Y sencillamente tumbar la cesantía por la figura de seguro de desempleo. Correcto. Y como no confiábamos en eso, entonces nos dimos el legislador nos dio capacidad de veto, de veto, ahí, de veto. Entonces, eso yo lo digo aquí, porque este programa yo lo veo como la continuación de ese anterior que hicimos. Y ese anterior sirvió para mucha educación. Entonces yo lo digo así, porque mucha gente usted lo ve hablando de que, bueno, que en la ciudad social tal cosa, que aquello, que lo otro. Ahí hay ese artículo que está ahí, y eso fue una garantía. Entonces... Pero solo se argumenta a favor de uno de los aspectos del artículo 50. Exactamente, de uno que de es los la aspectos. cesación de la cesantía, la cesantía, no del seguro. No del seguro. Por desempleo. Entonces, la preservación. Entonces se dice que para variarlo tiene que ser con la no gestión. Okay. Fíjese lo que pasó. Entonces, para que usted vea lo curiosa que es la vida y lo que son los intereses. El estudio se mandó a hacer, bienvenido, y se trajeron técnicos internacionales, Chile, otros países que habían tenido experiencia, usted sabe, de ese modelo de seguridad social que se implantó aquí en materia de pensión, que fue de capitalización individual, ese famoso modelo, que aquí se está aplicando con alguna variable, pero ese es el modelo. Entonces, el estudio se manda a hacer y Milton Ray Guevara explica lo siguiente, dice que el estudio se mandó a hacer, pero no fue posible poner de acuerdo, oiga lo que dice, a las diferentes áreas del empresariado. Y él lo cita y dice, los hoteleros, zona franca y la industria nacional no se pusieron de acuerdo. Yeah. Por eso, bienvenido, ese estudio se archivó. Y yo no lo conozco, bienvenido. ¿Usted no lo conoce? Usted no lo conoce, no. Tampoco. Ni nadie lo conoce. Bueno, Milton Ray lo conoce. Milton lo conoce. Y lo conocen los empresarios que estaban empujando el proceso. Pero eso prácticamente se ¿Y no liquidó. está depositado en el Ministerio de Trabajo? No está depositado, porque lo hemos pedido y no está depositado. ¿Qué quiere decir eso? Que esa figura de la cesantía es una figura que no es de que ahora, mañana, pasado, bienvenido. Para ser más concreto, inclusive, en la pregunta que usted me hace, todo el mundo vio la propuesta empresarial. Ahora, dígame, ¿qué es la cesantía? Sí, oiga porque bien, la gente debe entender bien, con claridad qué es la cesantía. Oiga bien, bienvenido. Mire, 1944, ley 637. El generalísimo doctor Rafael Leonidas Trujillo, que estaba en el poder. Entonces, en ese momento se instituye la figura de la cesantía en esa ley 637 de 1944, que se llamó la ley del contrato de trabajo. Yo entiendo que ahí trabajó Germán Emilio Ornes. Acuérdese, no. Y también... En otra parte. Acuérdese que no había código en ese tiempo, sí. 1944 todavía. Entonces ahí... En el 37 me dice usted. No, en el 1944, la ley, ¿verdad? Pero la 637... La ley se llama 637, pero es del año 1944. Okay. Entonces ahí se instituye el tema de trabajo de los menores, del pago del salario, de la forma de contratación, y se instituye una figura que se llama cesantía, bienvenido, cesantía, así mismo, que lo que establece es que si un empresario le pone fin al contrato de un trabajador, tenía que pagarle una indemnización. En dominicano, si lo cancela, si lo liquida, si lo destituye. Exactamente. Tiene que pagarle 5 días por 2 meses, oiga, 5 días por 2 meses. Cada 2 meses le tocaban 5 días. 5 días, sí. Eso fue lo original. Y ahí termina, sí, ese es el original. Recuerde que él tenía un techo. O sea, si yo tenía 20 años. 20, 25, lo que exacto, me tocaban 2 días. 5 días. Por 2 meses. Por 2 meses, y ya. O sea. Y terminó. Pasó el evento con usted. Correcto. A partir de ahí usted tiene que... y le daba ese dinerito, ¿no? Tenía que darle ese dinerito. Para que se mantenga. Y se mantenía desde el origen que si el trabajador renunciaba, perdía ese derecho. No
lo establece la ley. Ok. No lo estableció la ley 637. Entonces, bienvenido. Hay que acordarse que en ese tiempo había dictadura en los países del Correcto. mundo, ¿verdad? Mucha dictadura, que era un momento de auge, 1944, la guerra. Bueno, pero como quiera, aunque fueran dictadores, tenían también que crear Correcto. cierto nivel de protección, ¿verdad? Porque había exigencias internacionales también. Entonces Trujillo crea eso. El tiempo pasa, recuérdese, y llegamos a 1951, Código Trujillo de Trabajo. Ok. Ley 2920. Ahí es donde trabaja el doctor Ornes. Que ahí sí trabaja Ornes, ahí trabaja Bonelli también, trabaja ahí. Hay Ornes, quienes dicen que también Marrero Aristi. trabaja Marrero Aristi, que por detrás trabaja, ¿verdad?, en el tema, aunque no estaba en la mesa, y trabajan otros abogados, entre ellos. Porque Marrero llegó a ser ministro de Trabajo. Sí. Usted conoció a Balleter Hernández, Sí, cómo no. Lo yo mencionaba. Sí. También estuvo ahí, que era un sindicalista trujillista, que después hizo abogado, que yo qué. Bueno, entonces, bienvenido, ahí se ratifica la cesantía, pero supera los 5 días. Y entonces se instituye el pago de 15 días por año. 15 días por año se pone ahí. En el 51. 1951, bienvenido. En el código. En el código Trujillo, que se denominó Código Trujillo, ¿verdad? Sí, Esa es la ley 2920, pero no era que decía Código Trujillo, sino que fue cuando Trujillo. Bueno, entonces se instituye el pago de ese dinerito, que era 15 días, y con ese código duramos hasta 1992, 41 años duramos con ese código. Entonces, en este código de 92... Con este que tiene 36. Que, este código, exacto, del 92, que ya tiene 36... 32 años. Que la ley 1692 Correcto. Tiene 32 años. Entonces, ¿qué logramos nosotros, la actual generación de sindicalistas? Porque esos códigos anteriores y esa ley, nosotros no estábamos ahí, no la discutimos. ¿Usted entiende? Porque ni en el Trujillo, participamos. Usted no había nacido. Exactamente. Madisobá elogió el código. Correcto. Y Justino José del Orbe elogió el código Trujillo. Lo elogiaron y hay que entender por qué. No había nada. No, y fue un avance en la época. Es un avance, ¿verdad?, de la época. Entonces, ¿qué pasa? Bienvenido. Nosotros logramos superar el Trujillo y logramos lo que existe hoy. No, de cesantía son de 1 a 5 años, 21 días. De 5 años en adelante, 23 días. Entonces, eso vámoselo a poner un poquito más cerca a la persona. Eso quiere decir que si a un empleado lo destituye y tiene 5 años trabajando en esa empresa, le toca ¿cuántos días por año? Le tocan 21 días por año. 21 días por año. Por año, hasta los 5. Traducido a sueldo. Exactamente. De acuerdo a sus ingresos. Exactamente. Eso es la cesantía. Esa es la cesantía. Entonces, a la hora de irse. Ahora, si él renuncia. Si renuncia. El código dice que renuncia a sus derechos. O comete una falta grave. Y esa falta grave se reporta. Entonces ese trabajador pierde también la cesantía. Por eso es que bienvenido, no es un derecho adquirido como la gente dice. Yo quiero repetirlo aquí, no es derecho adquirido, es un derecho eventual. Porque si usted renuncia, lo pierde. Exacto. Usted sabe que es un eso derecho, lo dice el código. Sí, así mismo. Usted sabe que es un derecho adquirido. Las vacaciones. Las vacaciones. Que a usted, aunque usted esté preso en La Victoria, ¿verdad?, por ejemplo, hay que pagarle sus vacaciones. O aunque usted, la regalía para cuál. Entonces, don Pepe, según la explicación que usted nos da, en el fondo, en la esencia de la discusión, lo que hay es un tema económico. Adiós, bienvenido. Pero por eso que le estoy diciendo. Es decir, que un dinero pase de una caja a otra. Pero usted ve esa propuesta que los empresarios hicieron. ¿Usted cree que esa propuesta no fue hecha en la mesa? Sí. Esa propuesta fue hecha en la mesa. Lo que pasa es que los empresarios, inteligentemente, como saben que es una propuesta que concita rechazo, no la querían sacar ellos unilateralmente. Ellos querían que fuera un resultado del compromiso de los tres sectores. Exacto. De los tres sectores. Ese era su interés. Entonces, usted oye a mucha gente hablando porque están conociendo eso ahora.
el mismo Senado lo está conociendo ahora. O sea, no es una propuesta, No, bueno, original es de ellos, es de ellos, pero de ellos. llevada a la mesa, Claro. fracasó en la mesa y ahora la llevan a la comisión. Porque se vieron obligados a hacerlo, ellos la sacaron, porque ellos saben que esa propuesta daña imagen, bienvenido. ¿Por qué la daña? Bienvenido. Hay que entender esto nada más. Es una lógica elemental. ¿Qué dicen ellos? Ellos dicen, mire, eso no va con ustedes, los trabajadores que están ahora. Eso es lo que ellos dicen. Exacto. Eso no va con los que están ahora. Tranquilo, que eso no va con ustedes. Dice que son derechos ya adquiridos. Sí, ellos usan la palabra adquirido, aunque Sí. no es lo que aplica. Entonces dicen, ok, es para los nuevos contratados a partir de que esta reforma se establezca, bienvenido. Esto es lo que ellos dicen, ¿verdad? Claramente. Y por tramos Y por tanto, ¿verdad? de Entonces, tiempo. ellos dicen, mire, 5 años como techo en el tiempo. Sí. 5 años como techo Después de en el 5 tiempo. años no se paga. Exactamente. Después Eso de es 5 lo que años, quiere decir. el año 10, el año 15, el año no 20, cobran. el 25, el 30, el 35, a usted no le toca absolutamente nada. Es hasta 5 nada más. Pero, entonces le ponen el otro techo, que nosotros llamamos doble techo. Un tope de 10 salarios mínimos de sector a que esté concernido el trabajador. ¿Por qué ellos hacen eso, bienvenido? Ya. Es porque en las empresas hay, por ejemplo, en zona franca, un trabajador común gana como salario 16.700 pesos. Gana como salario, ¿verdad? Ordinario. Recuérdese que puede haber hora extra, incentivos, pero salario para prestaciones Exacto. son 16.800 pesos. En el sector hotelero, Bueno, pero yo creo que ahora para las prestaciones se computan todos los ingresos. no lo computan, no se computa sencillamente el salario. Usted tiene un incentivo, una hora extra, eso no Pero va. hay juristas que han dicho, Ajá. si usted tiene un ingreso regular, aparte de lo que es el sueldo, se le computa como Sí, ingreso, sí es. porque creo que habla de ingresos. Si es regular, es decir, Sí, si es regular. Sí, exacto. Acuérdate que a usted le pueden pagar una hora extra. No, yo digo regular. Exactamente. Por ejemplo, fijo. Por ejemplo, si a Mm. usted le dan 10.000 pesos para gasolina, Eso sí, eso eso es lo otra computan cosa. como ingreso. Esa es otra cosa, ¿verdad? Esa es otra cosa. Pero recuerde que a ese trabajador de ese nivel no le dan 10 No, mil pesos para gasolina, ni nada. Pero ¿entiendes? bueno, le pueden dar mm. todos los días para un plato de comida. Exactamente, pero eso no se computa. Eso no se computa. No se computa ese tipo de ingresos. Entonces, ¿qué pasa, bienvenido? ¿Qué es lo que se da ahí? ¿Qué es lo que ellos calculan? Mire, hay gerentes, mando medio, que su salario no son 16.000 pesos, ni son 17.000 pesos. Hay un mando medio alto, que su salario puede ser en una zona franca 100.000 pesos. Exacto. Y puede ser 125.000 pesos, o 200.000 pesos puede ser, ¿entiende? Depende de dónde usted esté, sector financiero, aquello, lo otro, gran empresa. Usted puede tener un salario muy distinto, ¿verdad?, a un trabajador común y corriente, porque los mínimos son así mismos, mínimos, Ya. que son pisos mínimos. ¿Sabe para qué? Para que a nadie se le ocurra pagar menos de ahí. Ese es el objetivo de eso. Don Pepe, Nada más. sí, vamos a un segmento Sí. comercial para que en el próximo segmento usted nos diga por qué el movimiento sindical se opone a la propuesta de los empresarios. Muy Las bien. razones Muy que bien. ustedes tienen para oponerse. Muy Y bueno, no tenemos aquí la facilidad, pero a mí me hubiese gustado un ejercicio con un empleado X que gana 50.000 pesos. Por ejemplo. Sí, sí. ¿Qué sería, qué le tocaría si mañana lo despiden? ¿Y qué le tocaría con la ley actual? ¿Y qué le tocaría si se pone en vigencia una de las propuestas o la propuesta del movimiento empresarial? Muy bien. Vamos a un segmento comercial. Estamos analizando la propuesta del movimiento empresarial, de los empresarios, sobre el polémico tema de la cesantía laboral, y lo estamos haciendo de la mano del presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical, don Rafael Pepe Abreu, un hombre muy ducho, tanto por sus años en el manejo de los temas sindicales, como sin duda por sus estudios, porque don Pepe se interesa en profundizar los temas
y en entenderlo incluso como lo ha demostrado hoy en términos históricos, cómo ha venido evolucionando el tema de la cesantía en la historia laboral dominicana. ¿Esa figura es anglosajona o es latina, la figura de la cesantía? Es una figura básicamente latina. Ya. Muy enraizada en México. Ok. Porque nuestras leyes laborales dependieron mucho de México. De la acción mexicana. Okay. Ahí fue que comenzaron como los elementos constitutivos de nuestras leyes. Ya, aunque mucha gente también trajo temas del propio código francés. Por ejemplo, usted se fija, usted ve esa parte de... Bueno, allá fue que Don Milton estudió Derecho Laboral y Albuquerque también, ¿entiende? Y Albuquerque, usted sabe que la parte, por ejemplo, referida a la renuncia y al desahucio, usted sabe, que es el otro motivo de la cesantía. Porque solo cuando usted le pone fin al contrato de manera unilateral, que desahucia, liquida. Entonces, explica el propio doctor Albuquerque que eso fue fruto del código francés, porque en el capitalismo tardío, ¿verdad? Cuando comenzaba, los albores del capitalismo, el capitalismo tenía cláusulas que impedían la renuncia. Oiga bien, bienvenido. Impedían la renuncia. O sea, usted no podía renunciar. A usted lo obligaban a permanecer en los puestos porque era realmente una figura esclavizante. Entonces, bueno, lo que hay ahora medio esclaviza, porque a veces usted se quiere ir de su trabajo y no puede porque va a perder teóricamente el único ahorro que tiene, que es su cesantía. Pero por eso entonces vino esa figura, porque antes se le impedía era renunciar. Entonces, como una manera de buscar un escape, ¿verdad?, a esa oportunidad, se le dijo, bueno, si renuncia sí, pero si tú de manera unilateral lo despides, ¿verdad? O sea, lo cancelas, lo liquidas, como se dice. Entonces tú estás obligado a pagar esto como indemnización. Correcto. Por eso hablamos de Trujillo y los 5 días. Exacto. ¿Entiendes? Y después de los 15. Sí. Entonces, ¿qué pasa, mi hermanito? En el empresariado hace su cálculo, ¿verdad? ¿Cuál es la razón de la oposición del movimiento sindical? Cuando el empresariado presenta eso, ¿verdad? Nosotros inmediatamente, por supuesto, lo escuchamos, nos pusimos, ¿verdad?, a investigar. Bienvenido. ¿Usted sabe cuál es la cesantía más alta en ese planteamiento que los empresarios hacen? Sí. Por eso le ponen el tope de los 10 salarios mínimos. La más alta serían 250,000 pesos. Usted se pregunta, ¿y a quién eso está dirigido? Pero eso es para el alto los altos ejecutivos, Espérese, porque el objetivo era impresionar a uno. 250,000 pesos, ¿verdad? Usted dice, coño, pero un trabajador de zona franca, un trabajador común y corriente, si le fueran a dar 250,000 pesos, se va. Está en la gloria, ¿verdad? Sí. En la gloria. Pero no, ocurre que el objetivo era precisamente ese, ponerle un techo también, ponerle un techo sobre todo a aquella persona que por determinada capacidad de técnica, durabilidad en las empresas, profesión, capacidad, etcétera, etcétera, ocupan puestos relevantes en las empresas. Entonces los empresarios tienen la tesis de que esa persona le salen costosa porque debido a su elevado salario, según el parecer de ellos, y al tiempo que permanecen en las empresas, cuando se van, se llevan sumas que según su criterio son sumas prohibitiva. Pero eso niega el capitalismo. Porque se supone niega, que si una empresa le paga a X personal un salario alto es porque él lo produce. Bienvenido, pero además... Ley básica del capitalismo. Él lo produce y produce la plusvalía. De lo contrario, el empresario no le diera ese nivel salarial. Bienvenido, pero usted también me está planteando un igualitarismo marxista desde el capitalismo. ¿Me entiende? Entonces yo me pregunto si eso es así para todo el mundo, porque ocurre que todo empresario, aunque sea dueño, tiene un salario en las empresas. Ustedes saben, porque referencialmente hay que tener un salario. Claro, las ganancias son otra cosa, ¿verdad? Sí. Pero tiene un salario. Lo que quiere decir
que él percibe también, Sí, claro, la cesantía. claro. Entonces, usted se pregunta, ¿esto que tú me pones es un igualitarismo que tú me lo estás planteando a favor de quién? Pero Entonces, además me está diciendo que ese ejecutivo o ese especialista en lo que fuere que gana ese dinero es una carga para la empresa. Se convierte en cuando carga, se supone que según no es ellos. una carga. Claro, Un claro. empleado no es una carga, es un productor. Exactamente. Es un factor de producción. Bienvenido, pero usted me está diciendo según también, lo describe usted, la economía. Usted sabe lo que usted me dice también. Usted me está diciendo que la antigüedad no es un mérito. Exacto. Que la antigüedad no es un mérito. No, bueno, ya no lo es. Que lo correcto es, ¿sabe qué? Los viejos lo sabemos. Oiga lo que bienvenido. Una rotatividad constante. Sí. Porque ellos descubrieron. Sí, económicamente era según un útil. estudio que presentaron, ellos descubrieron que usted sabe cuál es supuestamente la durabilidad del empleado común y corriente. 5 años el máximo Sí, en una empresa. exacto. Y que la mayoría cuando tiene 5 años Sí, sí. termina yéndose. Correcto. Entonces, ellos terminan, entonces uno terminó diciéndole, bueno, pues ese no es el problema entonces, ¿verdad? Porque si se van a los 5 años, no acumulan. ¿Entiendes? Exacto. Entonces ellos dicen, sí, pero hay otra capa de empleados Exacto. que sí acumulan. Sí. Porque por el nivel salarial, como usted dice, ¿verdad? Pero lo La que tienen que capacidad, hacer es la inversión. mejor, sería más práctico, pienso yo, con un poco de ironía, no emplear a esas personas ¿Verdad? que tienen salarios gravosos para la empresa, Sí, pesados sí, para la empresa, que pueden incluso llevar a la empresa a la quiebra. No emplearlos. Y ya, y listo. se resuelve el problema. Y usted termina. Pero Ahora, bienvenido. yo tengo una pregunta como curiosidad. Todas las empresas, para no decir empresarios, todas las empresas hacen lo que se llaman estudios de costos de producción para saber qué le cuesta una unidad de lo que producen, y sobre esa base es que se establecen todos los precios y los salarios para cubrir esos costos y además la ganancia. Yo pregunto si la cesantía no entra en esos cálculos. Claro. Lo pregunto, no lo sé, de verdad que no lo sé. Entra en ese cálculo al punto, bienvenido, que los empresarios, una de sus quejas, ¿verdad? Su planteamiento es que renta no los reconoce. Ok. Un pasivo, no lo reconoce, porque hacer un derecho eventual, Sí. entonces no lo reconoce, ¿verdad? Entonces ellos quieren que se reconozca el acumulativo de cesantía como un... Bueno, pero se puede reconocer, se podría reconocer a posteriori, es decir, ¿cuánto pagó usted este año de cesantía? Entonces el doctor mismo Albuquerque le dijo, no, pero eso se puede perfectamente hacer, ¿verdad? Exacto. Con esta metodología. ¿Por qué? Porque los gobiernos tienen miedo de ponerlo sin que sea comprobable así, después de ejecución. Porque se podría multar. Por lo que podría pasar, Sí, por lo que sí, podría sí, pasar con sí, los sí. impuestos, entonces, ¿verdad? Sí, Pero sí. tienen miedo a hacerlo, pero sí se puede después de ejecutarlo. No, y se ¿verdad? podría ¿Qué usted ha multar pagado? también. ¿Cuánto pagó? Porque cuando usted ve a un empresario dando la cesantía, a una empresa, cesantía que yo qué, usted cree como que si tiene 50 gente, las 50 gente se van este año todos juntos. Sí. Y todo el mundo sabe que no es así. Todo el mundo habla así porque Que no es así, es no es así. conveniente. Claro. Y cuando usted ve que dice de que para resolver el problema del drenaje de la capital se necesitarían 20.000 millones de pesos, eso no es verdad. Eso no es verdad. Usted puede decir, dígame que 20.000 millones en 15 años. En 15 años. Entonces pero no ya me baja la carga. No diga que 20.000 millones inmediatamente. Tampoco me diga esa es la impresión que son 50.000 millones, trillones la cesantía. Porque usted me está hablando de despedir de manera prorrateada personas que van saliendo, como dicen, desvinculadas. Entonces, lo presentan de una manera que usted... Entonces, bienvenido. Pero, óigame esto, si está en los costos de producción, al final quien está pagando esa cesantía es el adquiriente final del producto. Bienvenido. Todos los costos de producción tienen eso. Todos los costos de producción. Porque eso, no lo olvidemos, bienvenido, que aquí estamos hablando de intereses, bienvenido. Usted sabe que muchas capas medias y hasta altas, ¿verdad?, están en empresas. Y esa gente domina eso y sabe de eso. Ahora, ¿por qué se oponen ustedes? Sí, usted sabe por qué
ellos insisten en hablar mucho de derecho adquirido, de que los derechos adquiridos no son afectados. ¿Usted sabe por qué? Porque usted yo no sé por qué ellos explican eso, porque es tan elemental que no habría que explicarlo. Es decir, Bienvenido tiene a Pepe Abreu, empleado. Él es gerente de una empresa X que Bienvenido es el dueño. Bienvenido no le va a decir a Pepe Abreu, que tiene ahí 30 años, Pepe, mire, usted está ahí, pero si esta reforma se aprueba mañana, su liquidación, en lugar de ser por los 200,000 pesos que usted gana, va a ser por los 17,000 pesos del mínimo a que esa empresa está concernida por su condición económica. O sea, usted no puede decirle eso. O por su clasificación. A alguien que está puesto ahí y que devenga un salario tal. Usted no puede hacer eso, ¿verdad? Porque usted se le llamaría entonces una revuelta que iría desde la base hasta la mata de las alturas. Por eso yo, para tranquilizar, dicen, no, es a los trabajadores del futuro, no es a los que están. Porque usted no puede aplicar con efectos retroactivos una acción de ese tipo. Correcto. Entonces muchas veces la gente se deja confundir por la palabra de que no es con efectos retroactivos. Entonces uno ve a los empresarios, uno lo ve y dice, pero usted tiene en el Coneco, perdón, pero usted tiene la Asociación de Jóvenes Empresarios, Ángel, elegante, bonita, muy bien, la juventud está ahí. Entonces usted dice, ¿por qué esas asociaciones, usted crea esas asociaciones? Que es una acción inteligente de ustedes hacerlo. Ustedes lo crean porque ustedes quieren que esa juventud le suceda a ustedes en la administración de las empresas, en la dirección de los negocios, pero también en la dirección de las estructuras, de ese contrapoder que significan ustedes. Y también es una voz del mismo coro. Entonces, ustedes quieren que nosotros, esta parte, ¿verdad?, a sus jóvenes, ¿verdad?, trabajadores, que le siguen, que están ahí, que esperan y demás, usted le guarde un mundo laboral peor al que nosotros hemos vivido, o mejor. ¿Guardarían ustedes para los jóvenes empresarios un mundo laboral peor que el que ellos han vivido, o tratarían de que sea mejor que el que ustedes viven hoy? Claro que sí. Entonces, no me pida lo que tú en definitiva no estás dispuesto a hacer. Y por eso es que nosotros decimos que este tema de cesantía, Bienvenido, no tiene salida en un esquema de seguridad social como el que tenemos en esta vida. La cesantía, además de ser un derecho, como usted dice, que tiene que ver mucho con América Latina, como yo le expliqué, también tiene que ver mucho con lo que es la precariedad de los sistemas, Bienvenido, de seguridad social, porque en los países donde hay un alto desarrollo de la seguridad social y de la protección social, la figura de la cesantía no existe, existe, ha sido superada por otro tema, que es un tema que va hasta más allá de la seguridad social, y se llama protección social. Como este tema está en la mesa de negociación todavía, en el próximo y último segmento vamos a ver hasta dónde es posible una negociación real donde haya concesiones de las partes. Bueno, don Pepe, sin duda que la cesantía es un tema interesante y, como ya dijimos, sería mejor ponerle nombre con RD y pesos para que se sepa que se está discutiendo. Hay una posición que implica no pagar un dinero que ahora se paga, y hay otra posición que rechaza eso sobre la base de lo que usted me ha dicho, de todo el sistema salarial y de seguridad social que hay en República Dominicana, que es verdad que la cesantía hay países donde no existe, pero es porque la seguridad social le da otras garantías al empleado que no da la nuestra, y además el salario también le da una capacidad al empleado que no nos da el salario a nosotros. Por ejemplo, ahora mismo tenemos un costo de la canasta familiar cercano a los 45,000 pesos y un salario mínimo que anda por donde, don Pepe, el promedio.
el más alto de los salarios mínimos. 24,000 pesos. 24,000 pesos. Gran O sea, empresa. yo hace más de 20 años que yo escribí un análisis y publiqué en los diarios diciendo que los que tienen salario, los que están en la línea de la pobreza en este país, no son los desempleados, sino los empleados, porque la mayoría gana salario mínimo que siempre está por debajo del costo de la canasta familiar. Es decir, que ahora mismo la mayoría de los trabajadores dominicanos están bajo la línea de la pobreza, a pesar de lo que diga el gobierno, porque no pueden sencillamente cubrir con sus ingresos el costo de la canasta familiar. Yo digo que hay una clase media que vive suspendida con una tarjeta de crédito, como hay unos obreros y trabajadores menores que vive de ese hombre que no desaparece, ni esa mujer, que se llama prestamista. Porque hay que vivir, en mi campo se decía empatando para llegar al mes. Bueno, los empresarios dicen que para ello es nodal el tema de la cesantía. Los trabajadores dicen que eso no se puede tocar. No hay posibilidades de una negociación de concesiones mutuas. Bien, pues el trabajador es un pobre con trabajo. Así es. Es un pobre. Un pobre, sí, cómo no. Entonces, mire, yo le voy a decir esto, mire, ante esa pregunta, que es la interrogante del millón, la pregunta como del millón, como se dice, ¿qué posibilidad existe? Nosotros hemos sostenido más bien en las discusiones, que la cesantía como la conocemos hoy, no necesariamente podrá tener una categoría eternizante, como dijo Celso Juan Marancini, sí, que él habló así, y yo digo que eterno no es nada, porque la propia vida no lo es. El sol se apagará también un día. Entonces, hablando de eso, yo digo, bienvenido, que si un sistema de seguridad social se desarrolla, se convierte en un sistema de protección social, y a uno se le habla como hablan los trabajadores de ciertos países nórdicos, anglosajones, en lo que esa figura no está presente, pero está presente un esquema de protección social en que una persona le dice a usted: yo nunca estoy desprotegido, yo tengo una protección que va desde la cuna hasta la tumba. Entonces usted dice, bueno, esa figura sale por efecto, ¿verdad? Nazco protegido. Por efecto de esa acción, porque yo nazco protegido de la cuna y esa protección me sigue hasta la tumba. Entonces usted dice, ¿y entonces qué sentido podría tener la cesantía como la conocemos hoy? Ninguno. Quizá ninguno, bienvenido. Ninguno va a tener. Ninguno. Entonces, eso es que nosotros le estamos diciendo. ¿Por qué? Porque yo le voy a decir una cosa. La gente que está detrás de eso, fomentando eso, tiene la capacidad económica de construir una protección social semejante o superior a un trabajador de esos que vive en un país donde existe ese nivel de seguridad social. Pero la tiene aquí, ¿verdad? En este país, por ejemplo. Además, los empresarios usted no la tiene, no, yo no la tengo. Hay un caso, se puede mencionar algún caso de alguna empresa dominicana que haya quebrado por el pago de cesantía a trabajadores suspendidos. Bienvenido, no hay un solo caso. Aquí, cuando ha habido una quiebra de un banco, no se puede decir que la cesantía. Cuando Falconbri se ve en la situación que se vio, fue fruto de una acción cometida en su consejo directivo extranjero. Empresas que se han producido cierres han tenido que ver exactamente con eso, con temas económicos, malas decisiones económicas, malas inversiones. Nunca ha sido el pretexto cesantía y prestaciones laborales
nunca ha estado planteado, porque además, bienvenido, si lo estuviera, mire, bienvenido, lo primero en hacer una exposición demostrativa de quiebra que se han dado como consecuencia de eso, fuera ese sector que tenemos al frente, y ellos nunca en una mesa, ¿verdad?, han sacado una posición referida a ese tema. Yo creo que la clave en todo esto es entender, ver si ciertamente figura la cesantía en los costos de producción de una empresa. Y está ahí, figura. Si figura, el empresario sabe que él no está pagando la cesantía, sino su producción. Quizás él puede alegar que eso va a su rentabilidad o nivel de ganancia, y eso es razonable. Ahora, desde el movimiento sindical no hay posibilidad de variar la posición actual. Esa posición no tiene variación. No tiene en las actuales circunstancias no la tiene. Nosotros oiga, lo que le dijimos, lo que le queremos decir, ratificar, porque hemos ido al señor Rafael Dulut, Barón Dulut, Yolitín, diciendo una cosa hoy, otra mañana. Nosotros queremos aclararle esto. Ese punto no fue en la reforma que envió el presidente. Era un punto empresarial. 3 puntos de nosotros tampoco fueron, que ampliaba la libertad sindical, la negociación colectiva, el tema de darle facultad más allá del mínimo al comité de salario. Esos puntos tampoco fueron, ni fueron punto nuestro. O sea, hay puntos de ustedes que no fueron consensuados y hay puntos de ellos porque también no fueron consensuados. Exacto. Puntos de ellos que tampoco fueron consensuados. Entre ellos ese cesantía. Ya. ¿Qué queremos decir con esto? Que como ese punto no está ahí, tienen que introducirlo a alguien con iniciativa legislativa. Un senador de eso que está ahí, ¿dónde está eso ahí? Puede hasta elaborar un código nuevo. Ya. Puede hacer hasta eso, tiene hasta esa facultad, pero tiene que saber que debe asumir la responsabilidad de hacer eso, él y su partido. Entonces lo estamos advirtiendo porque no queremos no hay fisuras en el movimiento sindical. No, esta falsa independencia que algunos quieren demostrar. Hay fisuras en el movimiento sindical, no hay fisuras. En sobre eso estamos, tema, la CNTD, la CAS, la CENU, las 3 confederaciones unificadas, bienvenido, porque el trabajador, sea de la corriente sindical que sea, está claro en algo. La cesantía es su único agarre económico en las coyunturas actuales ante la acción de desahucio unilateral del empresario. Y eso no lo transige por nada. Ya. Por nada. Don Rafael Pepe Abreu, muchísimas gracias por esta esclarecedora participación desde el punto de vista del movimiento sindical. Hemos comprendido su postura con mucha claridad y las razones que sustentan esa postura. Le deseo una feliz Pascua y un 2025 lleno de prosperidad, y gracias a Dios por adelantado, porque aparentemente nos va a permitir ver el 2025. A ustedes, gracias por igual. Nos vemos en el próximo programa.